esta ocasión estaremos conversando sobre nuestra historia, cómo comenzamos a trabajar remoto, trabajar desde casa. Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión estaremos conversando sobre nuestra historia, cómo comenzamos a trabajar remoto, trabajar desde casa, cómo nos inmiscuimos dentro de este mundo del trabajo remoto, de work from home, como le dicen los gringos, o los estadounidenses. Sí, bueno, también en este video vamos a también a contar un poco de nuestra historia, o sea, dónde comenzó todo. Quizás ustedes nos conocen porque somos una pareja que vive trabajando desde casa, tiene hijos, pero quizás no conocen de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Y en este video le vamos a contar todo. ¿Cómo comenzó todo? Todo. Absolutamente todo. ¿Cómo comenzó todo? Desde el principio vamos a contarle cómo es toda nuestra historia. Bueno, como hoy queremos contarles nuestra historia, nuestra trayectoria durante todo este tiempo que tenemos trabajando remoto, trabajando desde casa y cómo hacemos para compaginarlo siendo padres, teniendo hijos, por supuesto, hijos, perritos y de De todo. todo. Desarrollamos varios puntos de los cuales van a ser un poquito distintos porque su historia del trabajo desde casa de comenzar en el mundo de trabajo remoto no es la misma que la mía. Entonces, en algún momento me imagino que se van a entrelazar, pero vamos a desarrollarlo por puntos. Primero vamos a contar nuestra historia. Sí, y la ¿Cómo? finalidad de este video vendría siendo que ustedes conozcan quiénes somos, contarles nuestra historia y quizás alguno de los que está del otro lado de la pantalla se siente identificado y quizás se motiva, porque nosotros somos personas normales, muy parecidos a ti y capaz nuestra historia te puede motivar a decidir tomar este paso y comenzar a trabajar de manera remota. Claro, y entender el proceso. Cuando yo te cuente mi proceso y tú le cuentes tu proceso, se va a ver que no fue fácil, No, no es fácil. que todavía no es fácil, pero que bueno, es como una decisión que se tomó y en base a la historia que vamos a contar a continuación. Perfecto. Mi historia es la siguiente. Nosotros nos mudamos, pues como saben, somos venezolanos, valencianos ambos, y bueno, por la situación del país, la crisis que estaba pasando muy fuerte, pues decidimos migrar del país. Principalmente nos vinimos, primero se vino mi hermana, luego se vino Juan, y luego vine yo, y yo vine con mi hija, tenía una sola nena, tenía 4 años, 3 para 4, 3 años. y mi mamá, que bueno, tenía una enfermedad un poquito complicada. Cuando veníamos de Venezuela ya tenía lo que es Parkinson, y luego aquí se le desarrolló una demencia muy fuerte. Y bueno, ya en Venezuela se nos hacía muy complicado mantener esa enfermedad, estábamos pasando por una crisis de medicina, de salud muy difícil, entonces casi que no tuvimos opción y bueno, para poder conseguir medicinas a mi mamá era un tema, había que ir a Colombia, era una cosa, una locura. Entonces bueno, decidimos venir a Argentina porque tú ya tenías unos amigos aquí, ya estaba mi hermana, bueno, decidimos venir. Cuando llegamos aquí y yo comencé a buscar trabajo, en ese momento mi mamá no estaba tan mal. Entonces yo decía, bueno, mi mamá me cuida de la nena y yo me voy a trabajar. De verdad, yo soy licenciada en recursos humanos y siempre había trabajado en mi área y aquí, o sea, me fue imposible. Yo hice cursos de capacitación, yo botaba currículo en todos lados, y en realidad era imposible, o sea, Sí, quizás yo creo que como que no tuviste suerte, porque hay gente que consigue trabajo, pero no se te dio, lamentablemente. no se me dio para nada. Y después entendí el porqué, entendí que el universo me estaba diciendo que por ahí no era. Por ahí no era. Pero bueno, en ese momento todo ese tiempo pasó un año y Sí, yo pues sí. no trabajé. Entonces fue un tiempo complicado para ambos económicamente porque bueno, vivíamos de un solo ingreso, después vino mi hermana acá y también pues no conseguía trabajo igual, entonces fue una época complicada con la enfermedad de mi mamá, una nena pequeña, o sea, fue un tiempo muy complicado, pero bueno, y muy desafiante dentro de lo que cabe. Pero bueno,
lo que me tocó pasar en ese momento. Sí, esa situación lo que te hizo fue que yo creo salir de tu zona de confort. No, total, no tenía opción. No tenía nada de opción. Bueno, total que después de todo esto, mi hermana me dice, bueno, sabes que hay una plataforma que se llama Upwork y estamos hablando de 2018. Y contratan, ahí puedes trabajar de manera freelancer y yo, ay, bueno, ni modo. Y me dice, pero los mejores pagos son en inglés. O sea, yo hablaba inglés, era de los Backstreet Boys, las canciones de los Backstreet Sí, lo que Boys. uno aprende en las películas, en las canciones, Yo no tam- sabía que yo sabía. tampoco teníamos un inglés avanzado, ni siquiera yo considero que intermedio en ese entonces. Claro, pero para bien o para mal, en mi niñez, mi papá y mi mamá trabajaban mucho y bueno, la televisión era nuestra niñera principal. Entonces yo me obsesioné por, ¿te acuerdas? Esos tiempos en TV, la Claro, música. Entonces yo veía la tele con las letras en inglés y me aprendía la música. Y al final eso fue lo que me salvó. Lo que yo aprendí, por eso es que yo a mi nena le digo que hay que aprender de todo al final. sí, de hecho ella está en clase de inglés desde que tiene 3 años. Sí, pero no solo inglés, sino de todo, porque yo no sabía que eso fue lo que me iba a ayudar tanto cuando llegué aquí. Bueno, en fin, eso fue mi punto de partida, a estar en un país nuevo, en una cultura que no conocía muy bien, eh, y no conseguir trabajo y pasando una situación económica importante. eh, y bueno, le recuerdo que, no es por nada, pero yo recuerdo que hasta te acuerdas, dormíamos con colchones en el piso y se Sí, no tenemos, mojaban. cuando nosotros, bueno, todo aquel que ha emigrado entiende de que comenzar de cero no es fácil. En ese entonces, Melissa que está comentando, nosotros no teníamos una cama, teníamos un colchón en el piso, no teníamos Y en muchas el invierno se comodidades, mojaba el colchón. no teníamos muchas comodidades. Cuando venía el invierno, el primer invierno teníamos una calefacción chiquitita, recuerdo que pasábamos frío. No, era también que, porque no estábamos acostumbrados a este tipo de frío y quizás un poco de desconocimiento cómo era el frío acá en Argentina, capaz nos llevó a pasar un poco más de frío y ya con el tiempo Muy fuimos, inocente, parecía que el sí, inmigrante dentro de todo es muy inocente. Pues. porque no está acostumbrado a este tipo de clima, entonces más o menos esa era la época, o sea, no teníamos dinero, no teníamos mucha estabilidad económica, no teníamos muchas comodidades, o sea, Y con estábamos complicados. con una enfermedad de mi mamá y básicamente vivíamos de tu ingreso. Sí, de mi trabajo nada más. Ok, eso fue mi punto de partida. Ahora tú, ¿cuál fue tu punto de partida? Mi punto de partida fue que yo comencé, yo en ese entonces sí estaba trabajando en una exportadora de granos, específicamente en el área de informática, porque soy técnico en informática, pero recuerdo que era en el 2020, julio de 2020 exactamente, ya la pandemia estaba. eh, lo que me motivó a dejar de trabajar presencialmente era prácticamente que como estaba la pandemia, había mucho desconocimiento, no se sabía nada, había mucho estrés. Entonces nosotros éramos los únicos de la planta, del área de sistemas, del área administrativa, de todo ese tipo de áreas que iban a trabajar. Nosotros y los... Médicos, doctores. no, nosotros, o sea, en la empresa como tal. Ah, ok. Nosotros y los que estaban directamente en la planta, los operarios. De resto, nadie más, ni gerencia, ni administrativo, nadie más iba a la planta, íbamos nosotros Estaba en nada más. plena pandemia. Sí, estábamos en plena pandemia. Eh, Me llamó mucho la atención que, perdón, mi mayor preocupación era, como no se sabía a fondo cuál era el tema de la pandemia, cómo se transmitía y todo ese tipo de cosas, yo estaba era preocupado y si yo era el único que estaba en la calle y si yo me enfermaba y si tu mamá estaba enferma y si yo la contagiaba y después si tu mamá le iba peor, si después tú te enfermabas, entonces yo vivía un estrés perenne porque yo no quería tener contacto con nadie porque no se sabía nada, pero justamente donde yo Claro, y mi mamá trabajaba, ya estaba en una situación claro, tu mamá estaba en una complicada. situación complicada. Y justamente donde yo trabajaba era un lugar donde llegaban 400 camiones no sé, cada 6 horas de cualquier parte de Argentina. Entonces era un foco interesante, un foco importante de contagio porque venía gente de De todos lados, posible contagio, de claro. posibles contagios. Entonces, y como estaba todo recién comenzando, tampoco era que nos daban o teníamos los implementos como para prevenir, no estaba exactamente la prevención capaz como puede estar ahora, pero era una locura, Porque había mucha incertidumbre. En ese claro, tiempo era nadie sabía nada. literal, no se sabía, entonces era un... Entonces yo vivía con un estrés perenne de que no querer tocar a nadie, no querer hablar con nadie, no querer hacer nada.
Entonces dije, no, esto No es vida. no puede ser. No puede ser. Pasaron un par de meses y dije, no, esto no puede ser. Esa fue mi inspiración. O sea, tratar de salir de ese momento incómodo que me obligaba a estar haciendo algo que no quería. No me sentía cómodo en el lugar donde estaba, lo que estaba haciendo, y no quería no quería exponer a mi familia a una enfermedad que no se sabía absolutamente nada. Ese para mí fue mi motivación en ese momento, Claro, tu punto de partida. el punto de partida. Ok, como paso número 2, comenzamos con el tema de búsqueda de soluciones. Yo tenía mi situación, aunque fue 2 años antes que tú, en 2018, y tú tenías tu situación y buscaste una solución necesaria para ese caso. En mi caso, en el 2018, mi hermana pues me empezó a comentar que había una plataforma que se llamaba Upwork y que tú podías trabajar, supuestamente yo en mi área de recursos humanos, que trabajé como 5 años después en el área de recursos humanos como tal. Entonces, ella me dijo, mete tu perfil, a ver, ella lo había metido y no se lo habían aceptado. Claro. Yo metí el mío y me aceptaron. La cosa es que yo no tenía opción. O O sea, sea, yo no tenía, o sea, no era que yo decía, ay, quise trabajar porque me pagaban más. Es que nadie me llamaba, o sea, no, nadie me quería. no había opción, y en ese entonces yo me acuerdo que tampoco era muy común el trabajar de manera remota. No, De no. hecho, capaz en otros países sí era conocido Upwork, pero acá en Argentina nadie sabía No, sí, nada en de Upwork. Latinoamérica en En general. Latinoamérica capaz Upwork no era muy conocido, a lo mejor en otros países sí, pero aquí no se sabe nada. Yo nunca había escuchado de eso, de trabajar remoto, de cobrar en otra moneda. Capaz otros países sí, pero acá no se sabe nada. Entonces, no tenía suerte, y aparte era algo como un mundo desconocido en el que íbamos a entrar en ese entonces. Entonces, claro, o sea, ¿qué es esto? Aparte en inglés, que yo, acuérdate, en ese tiempo no había Translate todavía, entonces yo recordándome lo que les estaba comentando de las clases de inglés, me acordaba de mis clases de inglés en el liceo, que hay muchas personas en liceo o secundaria en Venezuela que decían que las clases de inglés no son buenas, y yo recuerdo que yo me acordaba, porque era la desesperación, y yo me acordaba del half hat de cuando estaba en quinto año. Y nada, pues me puse otra vez a reestudiar, a ver mucho YouTube. Estaba comenzando YouTube, no estaba tanto como ahora y no había mucha información. Pero no tenía otra opción, entonces me empecé a postular a armar mi perfil, ensayo y error, viendo más o menos lo que iba funcionando, pero en realidad no sabía si esa era la solución. Era que yo no tenía opción. Ajá. ¿Tú cuál fue El paso número 2 mío de la búsqueda de la solución fue, como ya les comenté, que estaba muy incómodo en lo que estaba haciendo. Cuando yo comencé, afortunadamente ya tú habías abierto el camino para nosotros en esto de trabajar de manera remota, y ya yo tenía tiempo enviando propuestas, que tampoco fue fácil, porque primero no sabía ni cómo mandarla, mi inglés era, capaz ahora ha mejorado un poco, tampoco es que soy muy avanzado, pero ha mejorado bastante en lo que era en ese entonces. Entonces, eh, se me hacía difícil, y era, como era algo, para mí era algo nuevo, me daba miedo dejar un pago fijo todos los meses, que fue el que nos mantuvo durante varios años mientras estuvimos aquí. Entonces, era como un reto. y te faltó algo, que había llegado ya tu mamá y tu papá? Estaban aquí, aparte de la situación con mi mamá. Imagínense, estaba mi suegra enferma, tenemos una niña pequeña. Melissa estaba en el área de trabajo remoto porque no consiguió trabajo. Mi mamá y mi papá ya estaban aquí porque los habíamos traído. La habíamos traído y de visita y empezó la pandemia, se quedaron aquí y tu papá se enfermó. Mi papá le dio cáncer. Entonces Todo eso fue. era como un cóctel explosivo de cosas que vinieron todas juntas. Entonces, aparte, lo tuve que pensar muchísimo porque dije, bueno, dejar el trabajo, dije, esto es una locura. Pero, como dices tú, ahí el destino te dice, por ahí no es la cosa. Por ahí no Sí, es la cosa, por sí. ahí no es la cosa, por ahí no es la cosa. Y bueno, hasta que afortunadamente recibí una propuesta de mi primer trabajo, en el cual hay un videito que habla sobre mi primer trabajo, que se lo vamos a estar dejando por acá arriba. Eh, y gracias a Dios que llegó ese trabajo, en lo que yo recibí la propuesta y recibí el contrato, dije, mandé mi renuncia, gracias señores, hasta luego. Aparte Juan tenía un trabajo, no sé si te recuerdas, que ese trabajo al final, como tú eras uno de los pocos operarios que podías ir a la planta, entonces era muy exigente, muy exigente. Sí. O sea, literal, tú no estabas en la casa. Yo tenía, y me acuerdo que yo tenía turnos de
12 horas en ese entonces. Yo cubría 12 horas, manejaba 1 hora para ir y 1 hora para volver. Y después tenías que estar en guardia por el teléfono. Entonces había días que yo trabajaba 12 horas más 2 horas de camino y de paso cuando venía tenía el teléfono de la guardia encima, o sea, no era vida. Y como recuerdo, éramos 3 técnicos para toda una planta. Mentira, ni siquiera 3 técnicos, éramos 2 técnicos en ese entonces, una planta porque cubríamos 12 horas cada uno. Porque los demás, porque era todo un tema, había que tramitar una permisología para poder transitar, si la policía te detenía, tenías que mostrar el permiso, era todo un tema. Entonces él y yo éramos los únicos que estábamos habilitados para poder trabajar por la situación que estábamos. Entonces era completamente horrible el momento para nosotros trabajar. Y bueno, y contar lo de que estaba mi mamá, todo eso. Claro. Entonces yo dije, no, ya está. Decidí comenzar a trabajar y afortunadamente no hubo vuelta atrás. Claro. Yo comencé, yo recuerdo que cuando yo me postulé, y recuerdo que me llegó mi primer cliente, que siempre recuerdo que fue un canadiense, para que yo le atendiera algo de customer service. Y yo recuerdo que me pagó $8 la hora. O sea, era un platero. Tiene un dineral. O sea, era un platero. Y yo decía, o sea, es verdad. Yo recuerdo que hasta que yo no veía a mi hermana de verdad cobrando, que me acuerdo que cobraba por Western Union, yo decía, esto como que sí es verdad. Pero siempre estuvo la duda, porque es que no era algo común. Entonces, cuando recibí esa propuesta de ese canadiense, creo que trabajé como 4 o 5 días poco, porque me dijo que necesitaba como más entusiasmo a la hora de responder. Y de paso era, o sea, es que yo no me sentía, porque yo todavía no entendía. O sea, yo tuve ese trabajo y yo no entendía. Claro, también que el trabajo era medio raro también, porque era algo que capaz en ese entonces en Estados Unidos también estaba comenzando, que era la venta de la marihuana medicinal. Entonces uno se siente así como que estoy vendiendo marihuana. Entonces uno también No se es como siente medio ahora que ya hay otras incómodo. cosas, que sí hay medicinal, que no, bueno, Entonces hay que. Pero en ese momento era marihuana. uno se sentía algo incómodo porque estamos vendiendo marihuana. Entonces tú dices, ¿qué es esto? Pero es que Era algo era un raro. mundo distinto. O sea, era una vaina que, perdón, era una cosa que yo no me lo imaginaba. Eso fue como que mi primer trabajo como tal, pero duré como 3 días. Yo creo que ni lo cuento dentro de mi historia. Ahorita fue que recordé. Claro. Pero así fue como comencé yo y el por qué. Ahora el paso número 4, los desafíos en el camino. Bueno, el primer desafío que yo creo que nos conseguimos cuando empezamos a trabajar de manera remota era por un lado la falta de información que había al respecto y por otro lado lo difícil o lo complicado que era que el dinero llegara a nuestros bolsillos. O sea, primero crearnos el tema, primero descubrir cómo era el proceso de trabajo remoto, después buscar la información, después entender cómo era trabajar y que de verdad funcionaba y que no era algo, una estafa. Y después lo complicado que se nos hacía llevar el dinero con el montón de comisiones que había en ese entonces. Ahora está más abierto, más fácil, más sencillo, más rápido. Pero antes era todo un tema. Western Union, ir a cobrar, las comisiones. Y sin hablar de que yo, o sea, tenía un cliente que me pagaba por Western Union, entonces cuando yo iba muchas veces a cobrar, porque me pagaba cada 2 semanas, y iba a Western Union, entonces me miraban como que, o sea, no me entendían, entonces era un tema, ¿verdad? Que era muy, muy complicado. Y los desafíos de que era algo nuevo, entonces, ¿cómo yo iba a aprender? Yo recuerdo la primera entrevista que tuve, que fue en inglés, o sea, Juanqui, yo sudaba, pero frío, porque yo decía, Dios mío, o sea, de este trabajo, o sea, necesito este trabajo, pero yo no sé hablar inglés, o sea, ¿cómo hago? Pero Claro, de los nervios y todo, y la necesidad, yo dije, y tú también tienes la presión de comenzar a generar dinero por la casa porque estábamos dependiendo nada más de lo mío. Entonces también no era suficiente. tenías una presión aparte porque estaba la enfermedad de tu mamá, estaba mi mamá y mi papá, que mi papá estaba enfermo. No, no, cuando yo comencé, tu papá y tu Bueno, pero mamá no cuando, estaban. cuando cuando tú comenzaste, tu mamá sí estaba enferma, entonces tú también, eran bastantes los gastos también, no era nada barato para nosotros en ese entonces. Entonces también tenías esa presión adicional, que era también otro desafío. Claro, claro, pero, o sea, y claro, la presión que yo me ponía, y de esa misma presión yo dije, bueno, ya está. Lo máximo que puede pasar es que me digan que no estoy invirtiendo plata. Y buscamos Que otro. todavía yo le digo eso a la gente cuando le da miedo. Bueno, total que cuando yo coloco, y yo hablé y hablé y hablé, y ahí me di cuenta,
Que sí sabía. yo como que sé hablar inglés, recordé todo, pero era la necesidad, pues, o sea, y, y de ese comencé en mi primer trabajo, que ese sí fue mi verdadero trabajo, que duré 5 años, hasta hace no mucho, con él, y no, le debo, o sea, Claro, mucho, ahí porque me aprendí. abrió los ojos, o sea, era un mundo Claro, distinto, aprendí. que Ahí, fue el agente inmobiliario, ahí tanto tú como yo, porque yo aprendí de ti, ahí porque tú me veías. los dos aprendimos a lo que era trabajar de manera remota, a lo que era todo el tiempo estar buscando aplicaciones nuevas, aprender habilidades nuevas, cómo funciona Upwork, cómo cobrar, o sea, cómo conocer Slack, todas plataformas, cómo, o sea, ahí los dos crecimos y los dos aprendimos a lo que era trabajar de manera remota porque tu primer trabajo nos enseñó a nosotros un montón, porque yo también aprendí de tu trabajo también. Claro, ¿no? Y yo recuerdo que yo, cuando ya tú me dijiste, mira, Meli, yo creo que me va a tener que ir, yo te decía, bueno, ya yo ganaba lo mismo que tú, o un poquito más. Entonces yo te decía, dale, porque si sobrevivimos con tus sueldos y ahora pues podemos sobrevivir del mío mientras que tú conseguiste. Y resulta que no te tardaste ni, no sé, No, porque afortunadamente ya tú ya estás, cuando yo comencé recibí el contrato del cliente de Upwork y y en ese mismo entonces me acuerdo que pedí las vacaciones ajá, ajá, y no exacto. volví. Ah, sí, yo Metí las recuerdo. vacaciones y el día que me tocaba reincorporarme metí mi carta de 15 días de que no iba a trabajar más. Inclusive o sea, siempre tenía una conversación cordial con mi jefe, nunca tuve problemas. De hecho, Todavía tienes yo que... creo que si voy a trabajar ahorita me contratan igual, porque nunca tuvimos problemas. De hecho, ni siquiera me dijo, no, tranquilo, si no quieres trabajar más, no vengas más y no pasa nada, te pagamos tu liquidación y no hace falta que pagues el preaviso ni nada, porque siempre fue un ambiente cordial de trabajo, nunca tuvimos problemas. Y cuando tú le dijiste, mira, es que voy a ganar en dólares, y él que casi que, Bueno, bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? con eso no. Y yo recuerdo que cuando ya tú estabas de vacaciones, porque el tema que te iba a decir era que recuerda que tú no pasabas tiempo aquí, y cuando ahí fue cuando empezó otro desafío, porque en verdad empezaste a pasamos de no verte en todo el día, y bueno, uno hace su rutina sin Claro, ti, pues yo no pues, estaba. a ahora estás aquí y estamos todos juntos en una casa, entonces trabajando, pero estamos juntos otra vez, pues. Claro, pues cuando yo estaba aquí, yo lo que hacía era puro dormir. Ya no Claro, estaba. claro, claro, es así. Aprendizaje, el paso número 5, aprendizaje y crecimiento. ¿Qué aprendiste tú después de haber vivido todo lo que acabamos de contar? ¿Qué aprendí yo? Que aprendí a conocerme más, a salir de mi zona de confort, porque yo ni siquiera me gustaba tomarme una fotografía. O sea, menos Y no hemos ponerme, hablado de YouTube, por eso, o que sea, en ese entonces mm, o sea, digo que salí de mi zona de confort porque a mí ni siquiera me gustaba una fotografía y yo tenía que hacer videollamadas con gente. Entonces, y hablar en inglés, peor todavía. O sea, que si fuera en español, no importa, uno más o menos puede zapatero. hacerlo. Pero en un idioma que no es tu idioma nativo y que tú no estás completamente seguro de hacerlo, es difícil. O sea, a mí me costó, pero me di cuenta de que hay que proponérselo, de que sí se puede, que simplemente es un miedo que uno tiene en la cabeza, de que no puede hacer las cosas. Cuando uno se decide hacerlo, esa nube gris se va y de verdad que se puede. Claro, y a mí me enseñó que tengo que confiar más en mí, y ahora pues lo hago más, porque a veces somos talentosos y tenemos, ves, yo no sabía que yo podía hablar inglés, porque nunca, o sea, en Venezuela, para que yo hablaba, de paso yo venía a una universidad que es la Universidad Carabobo en Venezuela, y yo vivía en Valencia, entonces yo apenas ponía mi currículo y me llegaban propuestas, o sea, para mí eso no era un problema. Y venir aquí y volver de decir, ajá, o sea, tengo que literal empezar de cero, me hizo como ser un poco, sí, más humilde conmigo misma, tener mucha más confianza en mí, de que yo sí podía, o sea, yo sí puedo hablar inglés, yo sí puedo hacer cosas nuevas. Lo que pasa es que nunca me lo había propuesto porque literal no había tenido como la necesidad como tal. Claro. Pero gracias a toda esta locura, yo recuerdo que nosotros fuimos a Disney el año pasado, y yo lloraba porque yo decía, o sea, yo estoy aquí en Disney. O sea, obviamente a mí me encanta Disney y todo, y si pudiera volver ahí, vuelvo ahí. Pero era la que yo estoy aquí viendo un castillo de Disney, o sea, y yo hace 5 años estaba literal durmiendo en un
colchón mojado, Claro. pasando trabajo, y yo estoy aquí, yo lloraba, pero era por eso, pues, Claro, porque porque el cambio que hemos logrado gracias al trabajo remoto ha sido descomunal. De hecho, ahorita que nombras eso, me acordé un momento que fue duro en ese entonces, en aquel entonces, que te acuerdas cuando íbamos a McDonald's, mm, que si comprábamos la cajita feliz para que comiera Lucía, no comíamos nosotros. O sea, entonces preferíamos comprarle la cajita feliz a ella para que ella comiera y disfrutara, pero nosotros no comíamos. O sea, la llevamos a McDonald's a comer a ella, no comíamos nosotros. a verla comer. Y yo me acuerdo, ese fue un día, yo me acuerdo que otro día estábamos en la calle, Lucía y yo, no me acuerdo qué estábamos haciendo ella y yo, y ella me pidió comer en McDonald's. Yo no tenía plata para comprar en McDonald's. Yo Tenía dije, 4 años, 3 años. no me acuerdo, y no me acuerdo exactamente la fecha. Pero ella me pidió comer en McDonald's una cajita feliz y yo no tenía plata para comprar en McDonald's una cajita feliz. No podía. Porque si compraba en McDonald's, dejaba de hacer otro pago, otra cosa. No tenía. Simplemente no tenía. Mm, Y yo dije, me acuerdo que le dije, Lucia, no tengo plata, pero te aseguro que esta va a ser la última vez que yo te voy a decir de que no te puedo traer a McDonald's. Y esa fue la última, sí, afortunadamente. sí, sí. Entonces, pues esta ha sido una historia como de crecimiento para nosotros. No ha sido fácil y no hemos contado. No hemos contado cómo ha sido poder grabar y No, hacer eso. Uf, ha sido otro tema. esta es otra historia. ¿Cómo es este tema de YouTube? Esta es otra historia. Pero ha sido, lo veo como que una etapa de crecimiento para nosotros como profesionales, para tú y yo como pareja, como papás, porque entonces, o sea, yo estoy feliz porque estoy contigo, estoy con mis hijos, estoy trabajando, estoy siendo productiva. Entonces, como yo siento que yo nunca me imaginé ser lo feliz que soy ahorita. Sí, es que trabajar remoto te cambia la vida porque estás en tu casa, con tu familia, compartes mucho con ellos, ganas mejor dinero, Para bien o para mal, para bien o para, compartimos. o sea, sí, para bien o para mal, estamos más tiempo juntos. Eso sí, peleamos más porque nos vemos más, pero bueno, hay que saber. Pero me amas más, pues. Y bueno, sí, Hoy estamos felices de poder decir que tomar la decisión de trabajar desde casa fue la mejor opción para nosotros. Eh, Vamos a ver qué nos trae el futuro es un proceso que no es nada fácil, es un proceso que lleva su tiempo, y que todavía está. porque primero tienes que tú conocerte, sacarte los miedos de encima. eh, no es fácil conseguir tu primer trabajo, lleva mucho sacrificio, lleva tiempo, pero a la final se puede, porque nosotros no somos los únicos que hacemos esto. Nosotros no somos los únicos que estamos acá en YouTube que hablamos sobre esto. Somos muchos y cada vez somos más. Entonces nosotros también queremos, si nosotros lo logramos, tú también lo vas a poder lograr. Por eso que nosotros, la finalidad de nuestro canal es enseñarte desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia, para que tú te sientes identificado, aprendas y lo logres tú también, porque si nosotros pudimos, créeme que tú también vas a poder hacerlo. Claro, y es normal sentir miedo, es normal sentirte de que, no sé, estás frustrado porque, bueno, te postulas y no. Pero lo que tienes que hacer es cambiar de estrategia, pero no cambiar la meta. Claro. Entonces, prueba, bueno, prueba otra plataforma, prueba mover tu currículo de otra manera, prueba aprender una herramienta, una habilidad en demanda, o sea, cambiemos la estrategia, pero nunca perdamos la meta. Yo siento que ese miedo nunca se me va, porque yo todavía, bueno, ahora estoy trabajando en el área de recursos humanos, estoy dando como especie de coach en el área de liderazgo, entre otras cosas, y yo, o sea, yo me siento y digo, ay, me toca la reunión, y yo tengo miedo. Claro, porque eso es normal. Eso es Después se normal. me pasa, pero es que tú, o sea, después yo me pongo a ver, bueno, es normal, yo misma me digo, Melissa, es normal, es común sentir miedo, Es que hasta a mí me pero vamos pasa. para adelante. Es que hasta a mí me pasa porque por más que sea que yo sea, que lo he hecho yo voy siempre para adelante y vamos, que si se puede, vamos, vamos. Cuando yo comienzo un trabajo nuevo a mí me da miedo. O Claro, sea, porque conocer a alguien nuevo, que saber, o entenderlo. sea, porque todo lo que implica conseguir un nuevo trabajo, o sea, es porque tienes la necesidad de trabajar, depende de la estabilidad de tu familia, por más que tú tengas tus ahorros y tu cosa, pero también depende de la estabilidad de tu familia. Entonces, tú comenzar de nuevo con un cliente nuevo es difícil porque tienes que ajustarte a sus necesidades, ver qué es lo que él quiere, entender sus procesos, entender cómo piensa esa persona, porque a veces también hay que entender cómo piensa, saber cómo llegarle. Entonces, da miedo. Claro, Comenzar desde cero siempre da miedo. sí, pero bueno, esto, dentro de todo, bueno, esta fue nuestra historia, cómo comenzamos en este proceso de trabajar
desde casa. Si tienen alguna otra pregunta, continúan dejando en los comentarios. Ay, no les dijimos que por favor se suscriban. Sí, denle Por un favor, like a denle este video. like a este video y coméntenlo para que YouTube siempre nos esté mostrando y podamos ayudar a otras personas a conseguir su trabajo Y remoto. especialmente al finalizar este video les voy a estar dejando la imagen o el slide o la miniatura del video de los 6 pasos que son esenciales, ya que les contamos nuestra historia, ya saben cómo comenzamos. Ahora nosotros también queremos que ustedes comiencen a trabajar. Pero si no saben cómo hacerlo porque no saben nada de lo que es trabajo remoto, no saben cómo comenzar, son principiantes o capaz si lo saben, yo les hice un video que está publicado en nuestro canal que se lo va a estar dejando tanto acá en los comentarios como al finalizar este mismo, donde están los 6 pasos que son fáciles, bueno, no digamos fáciles, que sino esenciales y poderosos. A pesar de que son 6 nada más, te van a enseñar a dar ese primer paso. Se van a guiar. Te van a guiar a dar ese primer paso. Entonces, es importante que lo vean, ya que vieron este, vean aquel, y todo lo que van a conseguir en nuestro canal es información valiosa para que ustedes comiencen a trabajar en este mundo remoto. Bueno, este ha sido nuestra historia. Espero que les haya sido de ayuda para ustedes o tal vez de inspiración si necesitan un empujoncito y están en una especie de bajón, porque así es el proceso de encontrar trabajo. No solo remoto, también presencial. Tampoco está tan fácil la cosa. Sí. Si tienen alguna otra idea para videos, continúen dejando en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Chao, nos vemos. Si te gustó el contenido, no te olvides de darle clic a la campanita y de suscribirte a nuestro canal.